Este video está en español para que te vayas acostumbrando a cómo suena el idioma. Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. Encontrarás subtítulos en inglés, en español y en otros idiomas a través de la traducción automática de YouTube. Hola, este es un capítulo de nuestra serie acerca de cómo aprender español. En esta serie discutimos sobre técnicas y metodologías para aprender el idioma. Hablamos un poco más de principios y actitudes mentales, más que de gramática y cosas concretas del español. Esta serie es muy buena de ver si apenas estás aprendiendo el español como tu primer idioma. Entonces, espero que te guste este capítulo y al final, si quieres ver los demás, te pondremos un link para toda la playlist. ¿Cómo empezar a aprender un idioma? Cuando empiezas a aprender un idioma, estás en una posición bastante particular porque no sabes nada, entonces el idioma suena como ruido para ti. Pero al mismo tiempo estás en el punto de tu aprendizaje en donde es más fácil y rápido hacer progreso que se nota, ¿sí? En 10 minutos puedes aprender a tener una conversación súper básica. Hola, adiós, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. Entonces estas cosas se aprenden muy rápido. Sin embargo, puede dar bastante miedo por el hecho de que no sabes nada. La manera en la que podría recomendarte comenzar a aprender cualquier idioma es primero encontrar contenido muy básico que puedas escuchar muchas veces, muchas veces. En Link, una aplicación de un políglota bastante famoso que se llama Steve Kaufman, han venido implementando algo que ellos llaman las mini historias. Las mini historias que ellos utilizan son 60 historias supremamente cortas, de más o menos un minuto, básicas, que se leen 3 veces, una vez en primera persona, una vez en tercera persona, y una vez con preguntas y respuestas. Y lo que hacen estas mini historias es que te van acostumbrando a vocabulario muy básico, te van acostumbrando a cómo suena la primera y la tercera persona y te van acostumbrando a cómo se preguntan y responden preguntas, ¿sí? En el idioma. Para mí ese es uno de los mejores puntos por los que comenzar. Simplemente ponerte estas historias. Link necesita una suscripción si quieres utilizar la funcionalidad de buscar palabras y aclararlas y irlas guardando en una base de datos. Pero aunque no tengas esta suscripción, puedes descargar las mini historias como MP3 o las puedes tener directamente en la aplicación si tienes conexión y escucharlas una y otra vez. Cuando comencé a aprender chino, que es un idioma que aprendí a un nivel más o menos medio bajo, me tomé unos 4 meses aprendiéndolo, comencé escuchando estas mini historias y escuché al menos las primeras 20, unas 20 o 30 veces cada una. Y las escuchaba de camino al trabajo, de camino a la universidad, ¿sí? Mientras hacía la cena. Este tiempo, digamos, el tiempo muerto que tienes en el día, en donde estás haciendo algo que no necesita de toda tu atención, lo puedes utilizar para estar escuchando la historia en el idioma, ¿sí? Es muy útil, te ayuda mucho a acostumbrarte a cómo suena el idioma, a qué expresiones se usan. Que eso son cosas que realmente como adulto que está empezando a aprender un idioma no tienes ni idea, ¿sí? Un niño pasa años simplemente escuchando y aprendiendo cómo suena el idioma. Entonces la idea es que puedas imitar eso un poquito y las mini historias son un buen punto para comenzar. También algo que puedes hacer es comenzar a estudiar puntos de gramática muy sencillos. Los videos que hacemos en este canal son para eso, las lecciones, para que entiendas la gramática más básica del idioma. Esta gramática básica te ayudará a ir entendiendo lo que escuchas y a ir como descifrando las palabras, separando las palabras. Algo muy común en un idioma nuevo es que todas las palabras se juntan entre sí. Cuando comienzas a aprender un idioma nuevo, no sabes al escuchar distinguir dónde termina una palabra y comienza otra. Entonces, estudiar gramática básica ayuda a comenzar a filtrar, comenzar a descifrar qué es lo que estás escuchando. Entonces, ¿cómo empezar a estudiar? Si no sabes nada del idioma, puedes estudiar los puntos de gramática más sencillos del idioma y escucha mucho. Usa las mini historias de Link si quieres, a mí me parecen muy buenas.
Si no te gustan o si no te gusta Link o simplemente no las quieres utilizar, puedes utilizar blogs básicos, encuentra videos en español básico. En este canal estamos subiendo bastantes de esos también, o estaremos subiendo más poco a poco. Tenemos bastantes grabados para comenzar a interiorizar el idioma. Si te gustan las aplicaciones como Duolingo, también las puedes usar. No tienen ningún problema en principio. Sin embargo, tienen que gustarte. Realmente lo más importante acá es que hagas algo que a ti te guste. Incluso si te gusta ir a clases y tienes con qué pagarlas, también puedes hacerlo. En esencia, haz lo que te gusta y vete acostumbrando al idioma, poco a poco. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Como ya dije, en esta serie hablamos sobre principios y metodología que te va a ayudar a aprender el idioma. Si quieres ver los demás capítulos, las demás partes de esta serie, puedes hacer clic en la playlist que tenemos a este lado. Ahí encontrarás los demás videos que hemos grabado al respecto. Como siempre, si te gustó, dale me gusta, eso nos ayudará mucho, y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los demás videos y lecciones que vayamos subiendo.